violación hay que denunciarla, no importa dónde fuere. Ahora, los derechos humanos no tendrían que tener color político ni ideología. Absolutamente. Los derechos humanos son derechos humanos, de todos, de los blancos, los azules, amarillos, verdes, de todos. ¿No hay otra manera de explicarlo que no sea por una razón política? ¿La actuación o la votación de México hoy en el Consejo de Derechos Humanos? Mira, 3 países votaron en contra: Venezuela, Filipinas y Eritrea. La gran mayoría de países que se abstienen son países africanos, muchos de ellos algunos con un récord muy dudoso en materia de derechos humanos. Y la gran mayoría de los países que votan a favor son los países del continente americano y europeos. Yo quisiera que entendiéramos que la causa de la vigencia de los derechos humanos, la causa de la dignidad humana, va más allá de cálculos políticos o alineaciones ideológicas. Cuando tenemos denuncias graves que tienen que ver, por ejemplo, con ejecuciones extrajudiciales, con tortura, con golpes, con detenciones arbitrarias, con vejaciones a mujeres, como tú bien dices, no hay un tema de colores ni de banderas. Tiene que ser necesariamente un compromiso de la comunidad internacional, y pareciera que el gobierno mexicano está jugando a las sumas y restas en un tema que debería ser un consenso mínimo para defender la dignidad ahí donde sea necesario. Para eso es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta misión internacional para encontrar hechos violatorios a los derechos humanos ha hecho un trabajo extraordinariamente serio, documentado, sistematizado, y más allá de las disputas que pudiera haber o no con distintos bandos. Pero justo por eso se hace una misión internacional en el marco de Naciones Unidas, y hoy se ha decidido 2 años más de trabajo que tiene que tener una resolución importante, y esa ha sido una enorme discusión. Y los gobiernos no acaban de asumir que el compromiso por los derechos humanos no es que dé votos o no dé votos, da capital ético, da congruencia, da autoridad moral. Y por eso es tan preocupante, y lo digo desde aquí, desde el Senado mexicano, que tiene la obligación de seguir la política exterior del gobierno mexicano, que es una pena que México se haya votado en abstención, porque lejos queda entonces un liderazgo regional con un compromiso congruente por los derechos humanos, Idania. Pero además, con una incongruencia que quiero que comentemos, y que es el caso de la embajadora Socorro Flores Liera, cuyo nombre está siendo propuesto para ocupar un cargo en la Corte Penal Internacional, que dirime casos sobre derechos humanos. Ella no estuvo en la sala hoy, dejó a un representante, que fue quien se abstuvo. Me imagino que no estuvo porque, caray, mínimo un dilema ético, ¿no? Tener que abstenerse, digamos, en una votación como esta, cuando ella está aspirando a un cargo en la Corte Penal Internacional. Es decir, señor Álvarez y Casa, ¿cómo se entiende esto, no? Por eso te decía que son silencios que duelen. Una abstención, cuando hay claras violaciones de los derechos humanos, es ponerse del lado de la violación, del lado del agresor, del lado de la indignidad y del lado de la justicia. Socorro es una jurista reconocida y respetada, pero más allá de su trayectoria, uno tiene que juzgar la carrera de las personas a la hora de tomar las decisiones en congruencia. Y sin duda, para la diplomacia mexicana, esto es un acto vergonzoso, lo quiero decir con dolor, porque yo esperaría que la diplomacia de mi país alzara la voz ahí donde hay una injusticia. México en este caso guarda un silencio penoso, un silencio vergonzoso, porque ahí están los hechos, ahí están los detalles. Y si México quiere promover a una jurista a la Corte Penal Internacional en materia justo para juzgar crímenes de lesa humanidad, atroces o graves violaciones a los derechos humanos, pues tiene que actuar en consecuencia. No, esta cosa de compraventa de votos me parece que no corresponde. Y sí, sin duda, ya hubiera sido el colmo que Socorro hubiera estado ahí, ¿no? Claro, porque además ¿quién nos garantiza
Por ejemplo, hay tantas denuncias en la Corte Penal Internacional en relación a Venezuela y a la violación de derechos humanos. ¿Quién nos garantiza que mañana, más tarde, dentro de un año, dentro de dos, haya algo que dirimir en la Corte Penal Internacional y esta representante de México no haga lo mismo o decida en contra? Es decir, ¿no es esto crear de alguna forma un preámbulo a una actuación que puede venir después? ¿Un precedente? Se abre sin duda una duda legítima. Ella es una jurista respetada y reconocida, pero por supuesto que los casos que están en la Corte Penal Internacional esencialmente son crímenes atroces. Mira, el concepto de lesa humanidad viene de la evolución en francés de les rois. Eso quiere decir los delitos que avergonzaban al rey. Después de la Revolución Francesa cambia a los delitos que avergüenzan a la humanidad. Son esos delitos atroces que nos duelen y nos indignan. Y para eso es el Consejo de Derechos Humanos, para eso es esta misión de observación internacional en Venezuela, para eso es la Corte Penal Internacional. Y necesitamos gente que se ponga del lado de las víctimas. Infelizmente, y lo tengo que decir así, hoy México no se puso del lado de las víctimas, que es ahí donde estén hay que defenderlas, no importa dónde fuere, incluido mi propio país, o Estados Unidos, o Venezuela, o Colombia, España, Italia, Rusia. Donde estén las víctimas hay que defenderlas. Hoy México optó por darle la espalda a las víctimas y eso, hay que decirlo así, duele. Sí, realmente es incongruente, además con el discurso del presidente López Obrador, para quien los derechos humanos... Hombre, el canciller Ebrard todo el tiempo nos dice que uno de los ejes de la política exterior son los derechos humanos. ¿De qué nos sirve el discurso si a la hora de los votos voltean la cara? Pues vamos a quedarnos con esa pregunta. ¿De qué nos sirve el discurso si a la hora de los votos van a voltear la cara? Porque habría que hacerle esa pregunta. Si tengo la oportunidad, créame que se la voy a hacer. Fíjese que yo se lo voy a hacer por usted. La próxima semana viene el canciller aquí al Senado y de su parte yo se la hago. Ah, pues le agradezco mucho. Voy a estar pendiente de su pregunta y de la respuesta que le van a dar. Así será. Gracias, muy amable, señor Emilio Álvarez y Casa. Igual para usted, muy buena tarde, senador independiente, exsecretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, un hombre con una trayectoria impecable y con quien valía la pena conversar este tema, porque no se entiende precisamente lo que él dice, ¿no? Que México le dé la espalda a un informe que ha sido también documentado.